Bueno, mientras tanto le voy comentando que en su colaboración del diario Milenio y a través de una videocolumna, Gibran Ramírez ha informado, ha comentado, ha analizado lo referente a este anuncio que se hizo de una reforma al sistema de pensiones que usted recordará. Usted recordará que se hizo en presencia del líder de la CTM, de un dirigente empresarial, pero ¿qué hay cuando se analiza a fondo este tema? Está con nosotros Gibran Ramírez, a quien saludo. Buenas tardes, Gibran. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, Gibran, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. He leído tu artículo en Milenio, un artículo que dice el engaño de las pensiones y los empresarios buena onda. ¿Un engaño este anuncio de la reforma o el intento, la iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México, Gibran? Sin duda alguna es un engaño y es un ardid propagandístico. Sobre todo es esto último. Se promocionó en la mayoría de los medios de comunicación, algunos miembros del gabinete, que se trataba de un acuerdo histórico, porque incrementarían las aportaciones a las pensiones del 6.5% al 15%. Y la gran noticia era que los empresarios iban a poner la diferencia entre lo que ahora se aporta y lo que se aportará después. Esta diferencia sería del 13.87% del salario base de cotización. Reforma tituló de una manera festiva que salía la iniciativa privada al quite en el asunto de las pensiones. Digo que es un engaño porque se les olvidó decir que según la propia presentación de Hacienda, el PowerPoint, que por cierto retiraron de la página de internet, por lo menos ayer ya no lo encontré en la misma ubicación en la que estaba, se les pasó decir que ahí decía que esta aportación será así, del 13.87%, únicamente para trabajadores con ingreso equivalente a 25 UMA. O sea, para los que ganen 65,160 pesos por ahí. Quizá tengo algún error de algunos pesos en el cálculo. Pero entonces, esto deja fuera de ese monto de cotización al 99% de los trabajadores. Hacienda me diría, tú también estás engañando porque dijimos que la aportación empresarial iba a subir a partir de 4 salarios mínimos. Sí es cierto, a partir de 4 salarios mínimos, Hacienda, bueno, los empresarios van a empezar a poner más. Esto deja de todas maneras a más del 80% de la población afiliada al IMSS sin ese beneficio y en cambio soporta o hace que el gobierno de la República sea el que soporte la presunta aportación a esas pensiones. El segundo engaño, yo diría, se trata de lo de las semanas de cotización. Se dice que se recortan de 1,250 a 750 semanas, lo cual estaría muy bien. Pero primero, esto va a empezar hasta dentro de 2 años, si se aprueba la iniciativa, y después se trata de un estado transitorio porque lo que propone Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial es que las semanas se lleven a 1,000, lo que es casi igual que dejarle en 1,250, porque casi nadie va a alcanzar esa llamada densidad de cotización. Se trata, por eso digo, de un engaño, de un ardid propagandístico que no va a solucionar los problemas del sistema y en cambio sí va a llenar más los bolsillos de las afores. Gibran, ¿engañaron al presidente López Obrador? Yo creo que en alguna medida sí. Primero pensé que no, y eso fue mi artículo de la semana pasada. Claramente hay una intención política, una decisión política del presidente López Obrador de acercarse a los empresarios. Pero si uno revisa con cuidado la letra chiquita de la iniciativa, yo estoy seguro de que no, el secretario de Hacienda no le dijo, oiga, pero esta aportación que van a subir los empleadores es para los de 65,000 pesos. Yo no creo que el presidente López Obrador hubiera suscrito algo así, sobre todo presentado en términos tan distintos por el secretario de Hacienda. Es a mí lo que se me ocurre. Yo creo que el detalle no se lo explicaron correctamente. Fue una iniciativa, además,
que se anunció muy de repente y semanas después de que el PAN había anunciado la suya, que déjame decirte, Julio, era la misma, es prácticamente idéntica. Yo lo atribuyo a que debido al distanciamiento que Carlos Salazar tenía con el presidente López Obrador, pensó que la iniciativa del Consejo Coordinador no iba a transitar por el gobierno de la República y prefirió dársela al PAN. La sorpresa fue, supongo, que finalmente sí transitó. Entonces ahí creo que es muy elocuente la imagen del festejo, porque la festejan los empresarios, la festeja el ala más neoliberal del gobierno, es decir, el secretario de Hacienda, su subsecretario Llorio, ambos provenientes del Banco Mundial y seguramente preocupados por cuál va a ser su próxima chamba después de la Secretaría de Hacienda de López Obrador, y por el sindicalismo de protección patronal. No es posible que cuando la CTM y el Congreso del Trabajo ya valen nada en términos sociales, se les reviva como actores relevantes para decir que esto fue un acuerdo tripartita. Eso particularmente me parece que es una burla, decir que los trabajadores estuvieron en la mesa. El mismo día en que se presentó esta iniciativa de reforma, Gibran, hablamos con un joven especialista en estos temas, Jorge Tonatiuh Martínez Aviña, que participa también en la conferencia interamericana de la cual tú eres secretario general, y nos dijo con mucha claridad los puntos críticos que ahora se van confirmando, y entre otras cosas nos dijo que recordáramos que dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda había personajes plenamente relacionados con un pensamiento patronal, neoliberal, provenientes de organizaciones empresariales. ¿Ese es el perfil de la Secretaría de Hacienda actual, Gibran Ramírez? Yo creo que sí, hay una mezcla entre académicos y funcionarios de organismos internacionales y agentes empresariales. Claramente, supongo que Tonatiuh se refería al caso del titular de la unidad de pensiones, sí, Carlos Noriega, que primero estuvo en el gobierno cuando se privatizaron los fondos de pensiones. Después pasó a la iniciativa privada, fíjate nada más qué cosa, a presidir la asociación de las Afore, o sea, algo que está prohibido en muchos países, y después de presidir la asociación de las Afore, regresa a la unidad de pensiones. Yo suelo decir que el coyote alterna su trabajo como vigilante y cazador de las gallinas, y esto creo que es algo de las cosas que deberían de cambiar si se tomara en serio la cuarta transformación de la vida pública de México, particularmente en su propósito de separar al poder político del poder económico. Ese es mi principal desconcierto, Julio. ¿Por qué el presidente que prometió que iba a separar al poder político del poder económico simplemente firma una propuesta que el Consejo Coordinador Empresarial llevó a la Secretaría de Hacienda y donde no estuvieron los trabajadores, por más que quieran hacer parecer con un dinosaurio, que tuvieron algo que ver con la formulación de la propuesta? Sí, leo al final de tu artículo publicado en Milenio, dices, por el bien de todos, primero los pobres, la propuesta es una burla a ese principio de la cuarta transformación y una profundización de la política privatizadora de fondos públicos. Palabras fuertes, Gibran, de alguien que, como tú, ha participado en todo este proceso político con un sentido crítico y desde el análisis, pero finalmente pues resulta muy duro decir que esta propuesta es una burla a ese principio de la cuarta transformación. Sí, y por eso mismo creo que no es posible que al presidente se le hayan explicado con total claridad. Otra de las cosas que creo que es muy grave es que la reforma puede derivar en un castigo del salario. Por eso digo que no beneficia a los más pobres. Si los empresarios van a tener que aumentar sus aportaciones a partir de los trabajadores que ganen más de 13,200 pesos, que son menos del 20% de los trabajadores afiliados al IMSS, esto va a hacer que la mayoría mantenga el salario deprimido. ¿Por qué pagarle 500 pesos más si eso implica que vas a aumentar tu contribución? Mejor reduces costos. La razón por la cual la aportación empresarial va a subir a partir de los trabajadores de mayores ingresos y no de los de menores ingresos es que
a los trabajadores de menores ingresos no les pueden cambiar las condiciones salariales de un contrato a otro porque hay un límite inferior infranqueable que es el salario mínimo. Eso desde luego no podrían ahorrar ahí. ¿Por qué eligen hacerlo en los de mayores ingresos? Porque dada la flexibilidad de nuestro sistema laboral, al cabo de un mes de contrato, porque ya casi no hay contratos que sean anuales, menos multianuales, mucho menos indefinidos, al cabo del tiempo de contratación se ajusta el salario. Y si quieres seguir teniendo trabajo, mejor que le firmes. Es por eso, y creo que se demuestra en la crisis actual por la pandemia del coronavirus, los empresarios no pierden. La mayoría de los que bajaron sus cortinas, los grandes grupos empresariales turísticos del sur de la República, La Parisina, Walmart, todos los que prescindieron de sus trabajadores de forma masiva en esta pandemia, contaron con esa característica de nuestro sistema laboral. Se acaba un contrato, bajo la cortina más o menos, no pierdo utilidades, y eso sí, echo a la gente a la calle. En este caso, castigo el salario de las personas. Es lo más probable cuando los costos aumentan. Y esto es un incremento de costos. Si tuviéramos empresarios innovadores, diríamos que lo suplirían con innovación y con productividad. Si tenemos empresarios simuladores, podríamos decir que lo podrían suplir, nada más no aumentando los salarios para las siguientes contrataciones. Y si tenemos empresarios más bien rapaces, como parece el caso, pues fundamentalmente castigarán el salario como ha sucedido ahora. No estoy aludiendo a ejemplos viejos, eso es en estos meses. No hay razón para pensar que van a cambiar su comportamiento. Bien, pues y Gibran, gracias por esta oportunidad. No puedo dejar de decir lo difícil que es ver el panorama político para la izquierda y la llamada Cuarta Transformación, con Morena, con tantos problemas, con el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, diciendo que la Cuarta Transformación está llena de contradicciones y que hay luchas de poder al interior del Gabinete Federal, y viendo también ayer una escena parecida a la de la iniciativa de reforma de pensiones, ahora con la Secretaría de Educación Pública y los principales directivos de las televisoras. Pareciera que hay muchas contradicciones, pugnas, contradicciones y, bueno, engaños, Gibran. Sí, el arte de la política es navegar entre esas contradicciones, pero creo que hay cosas fundamentales en las que no se podría, gestionar consensos sin afectar gravemente los intereses fundamentales que se dicen representar. López Obrador, como dirigente del PRD, fue un opositor férreo a la reforma en materia de pensiones. Creo que muchos de los que participamos de este proceso, en mi caso he estado más de la mitad de mi vida en el movimiento López Obradorista, podemos identificarnos con las palabras del doctor Toledo. Creo que lo hizo de una manera correcta, que lo hizo con su equipo en privado. Alguien lo traicionó por ahí filtrando el audio, pero creo que esto representa el sentir no solamente de lo que pasa en el gobierno de la República, sino en cualquier proceso político popular de los que solemos llamar populismo. Queda armarnos de paciencia y seguir los que estamos en la parte izquierda de esa coalición, seguir empujando una agenda que si no avanza ahora, tendrá que avanzar en el futuro y habrá que tenerla lista, Julio. Gibran, como siempre, muchas gracias por tus palabras y seguimos en contacto, que muchos temas quedan pendientes. Gracias, Gibran. Gracias a ti.